Muy bien, aquí empezamos el video. Me pueden detener en el momento que gusten por cualquier duda. Primero vamos a ver lo que son bifurcaciones o condiciones simples. La idea de las condiciones simples es que ustedes van a tener en algún momento datos. Aquí los que les estoy marcando es que tendríamos datos que son los que van a llegar. Sin embargo, estos datos que están llegando normalmente van a pasar por condiciones. En este caso, la condición que vamos a ver, o el tipo de condición ahorita, como les comentaba, son simples, porque no tienen la parte del no, o sea, la parte del falso que tenemos aquí, solamente la parte del verdadero. En este caso, se muestra un fragmento de un diagrama de flujo que muestra que pide un dato y enseguida pregunta si la calificación es mayor o igual a 6. Como el clásico, si sucede esta situación, tendríamos una calificación de aprobado. Por ejemplo, aquí les comento detalles técnicos. Les voy a leer. Una condición simple tiene el formato que se muestra enseguida. Si la condición se cumple, se ejecuta el cuerpo del entonces. En inglés a veces tiene if, tiene una condición y luego tiene la palabra then. Es común y es necesario que se ponga un terminador. Y digo común porque no siempre es así, porque hay un lenguaje que se llama, por ejemplo, Python, y en Python solamente pones tus condiciones y pones una cosa que se llama indentado o sangría. El indentado lo que hace es que cuando ustedes tienen el sí y su código por acá, ustedes dejan una sangría, por ejemplo, de un tabulador o una cantidad específica de caracteres o de espacios, y todo lo que está adentro del indentado, todo esto está dentro de la condición. No tiene una parte que diga fin sí, como en este caso con nosotros. Pero lo más común es que los lenguajes, por ejemplo Pascal, C, tengan una cosa que se llama un terminador o algo que limite el efecto del sí o el grupo de elementos que tiene la parte del sí entonces, y hay otro elemento que sería el sí no. El sí no sería el que veremos en el próximo, la próxima clase, cuando tengamos condiciones que vayan por este lado o por este lado, ¿ok? Muy bien. Entonces, repitiendo, dice se cumple, si la condición se cumple, se ejecuta el cuerpo del entonces. Por otro lado, si la condición no se cumple, todo el bloque sí entonces es ignorado. ¿Qué significa? Que nosotros al no tener código de este pedacito y no cumplirse la condición, por ejemplo, supongamos que le metemos una calificación de 4, entonces se va a ir por la parte falsa y no hace nada, ¿no? En ese sentido no existe la parte del no, solo la parte del sí o del entonces. ¿Ok? Aquí ustedes hay un elemento muy importante que se llama la parte de la condición. Y la condición lo que va a hacer es que les va a regresar un booleano. Un booleano es un valor que, como dice aquí, puede ser falso o puede ser un valor verdadero. ¿Sí? Es decir, de aquí nosotros tenemos la evaluación de la expresión. Calificación, supongamos que metimos 4, es mayor o igual a 6. Como esto es falso, a eso me refiero con el booleano, aquí tenemos falso, entonces indicaría que no va a hacer nada. Si le metemos un valor de 6, de 7, de 8, entonces 6 mayor o igual a 6, en este caso regresaría verdadero, y por lo tanto, eso es un booleano. El booleano entonces indicaría que se viene por acá. Entonces, estos elementos que tenemos aquí son booleanos, ¿sí? Y nos permiten saber si la condición es, por ejemplo, en este caso, genera un valor de falso o genera un valor de verdadero. En este caso tenemos operadores relacionales, que son elementos que no hemos visto todavía en ejercicios anteriores, pero ahora son muy importantes. Uno, por ejemplo, es el igual. Entonces, por ejemplo, si tenemos 10 igual a 22, esto nos genera un resultado que sería falso, ¿sí? Hay otros operadores, por ejemplo, diferente. Nosotros vamos a ocupar el que tenemos aquí abajo, ¿sí? Este se ocupa mucho en matemáticas, pero en este caso nosotros vamos a ocupar el que tenemos aquí abajo, ¿sí? Por ejemplo, en otros lenguajes, por ejemplo, ocupan un mayor y un menor y un mayor juntos. O sea, les voy a hacer aquí como esto y esto aquí, los dos juntitos. Eso también implica en algunos lenguajes un diferente. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo, 9 es diferente de 10. Como nosotros ponemos esto, aquí normalmente va a haber una variable y posiblemente una constante o dos variables o cualquier cosa que ustedes tengan por ahí. Se van a combinar normalmente unas de un lado, otras del otro, pero al final de todo lo que van a generar es un valor de falso o de verdadero. Aquí tenemos otros que se explican solos. El menor, el mayor, menor igual o menor igual o mayor igual. Aquí los tenemos. Aquí tenemos unos ejemplos y cómo se escribirían.
Por ejemplo, cuando escriben en el PCIN, ustedes escriben el mayor y el igual solitos, perdón, los escriben el mayor y el igual, y automáticamente se lo reemplaza por este símbolo. Eso ya depende del PCIN. Si es una versión viejita, tal vez no lo haga, pero la versión que yo tengo sí lo hace. Por eso en el ejemplo que tengo aquí, miren, aquí tiene el mayor igual aquí como se aprecia. Porque escribí el mayor, el igual, y cuando le dan el espacio, en automático lo cambia por este carácter. No importa, el asunto es que esté el carácter ahí, ¿no? Repito, o sea, si lo ponen así o lo ponen así, es igual, es lo mismo, ¿ok? ¿Qué más vamos a ocupar en este caso con las condiciones? Elementos que se llaman operadores lógicos. Por ejemplo, aquí yo tengo una expresión que es P y otra que es Q. Normalmente en los libros les van a poner A y B, o les ponen en este caso P y Q. Bueno, ¿qué significa un not P? El operador lógico not. Significa que cualquier cosa que yo tenga en P lo va a poner al revés en el sentido del valor lógico. Por ejemplo, si yo tengo falso, lo que va a hacer es el opuesto, que sería verdadero. Si tengo verdadero, el opuesto sería falso. En el caso del operador AND que tenemos aquí, las dos condiciones, o sea, las dos partes, tanto P como Q, tienen que ser verdaderos para que nos genere un verdadero. En el caso de que tenga al menos uno que sea falso, como acá, aquí y aquí, en este caso con uno es suficiente para que sea falso. ¿Ok? Se llaman tablas de verdad, repito. Y en el caso de otra que se llama OR, con una que sea verdadero, por ejemplo, aquí tenemos un verdadero, aquí tenemos un verdadero, o en este caso los dos son verdaderos, nos genera un verdadero. La única forma que dé falso es que todos sean falsos, ¿sí? Es como cuando, por ejemplo, ustedes tienen varias opciones y tienen que elegir una o dos. Entonces, cuando tienen que elegir una o dos, y al tener eso, entonces sería como si fuera una OR de estas. Hay otra OR, otra condición O lógica, que se llama XOR. XOR se llama OR exclusiva. Y la OR exclusiva tiene como funcionalidad de que se elija uno y solo uno. Es decir, si hay varias opciones, solo debes elegir una y solo una. En este caso no, puedes elegir, o tener un verdadero pues en una, aquí al inicio o al final, o en la primera o la segunda, o en este caso las dos, ¿sí? ¿Iba a decir alguien algo? Parece que no. Muy bien, tenemos la jerarquía de los operadores. Esta tablita la tienen que tener bien presente porque es la forma en cómo se van a evaluar las expresiones. Por ejemplo, si ustedes tienen una expresión con paréntesis, es lo primerito que se tiene que evaluar. Si ustedes tienen una potencia, o sea, el operador de exponenciación, sería lo siguiente a evaluar. O sea, tiene precedencia el operador de potencia sobre los operadores de multiplicación, división y módulo. Enseguida tenemos otros que sería el más, el menos. Tenemos los operadores relacionales que vimos aquí. Aquí no están todos, pero serían todos estos que están aquí. Serían los siguientes que se podrían utilizar. Y al final tenemos el operador NOT, el I, y el último sería el OR. En este caso, el operador AND, o el I lógico, es, o lo ponen en la parte de lógica de circuitos digitales, como un operador de más. A veces lo simbolizan con un más, y esta vez lo simbolizan con un por o una multiplicación. ¿Por qué? Perdón, aquí lo simbolizan con un por, con multiplicaciones, y este como si fuera un más, porque es análogo a las operaciones de más y de por, ¿no? En el sentido de la precedencia, ¿sí? Repito, aquí es un por, y aquí a veces lo ponen como más. Pero eso me refiero cuando van ustedes a circuitos, ¿sí? En este caso no. Muy bien, vamos a ver un primer ejemplo, pero vamos a hacer una pequeña pausa para ver si tienen alguna duda, y detengo aprovechando el video.